Nos encontramos en la Casa Iteso Clavijero con la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo. Con mira al Día Internacional de la Mujer, analizaremos 3 puntos fundamentales, lo que es el asunto laboral, la cuestión familiar y la cuestión de seguridad. Presidenta, para que nos diga cuál es el panorama de las mujeres en Jalisco en materia de seguridad. Pues mira, lamentablemente en materia de seguridad nos queda muchísimo trabajo por hacer. Desde que hemos desnaturalizado los temas de violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades, pues hemos visto que cada vez tenemos más denuncias, hemos visto que cada vez se abre un debate en torno a cómo garantizamos la vida y la seguridad de las mujeres desde los diferentes espacios. Este es un tema que es importante decirlo y reconocerlo. Qué bueno que lo discutamos, qué bueno que nos pongamos de acuerdo, que nos coordinemos, pero también es muy importante abrir el debate hacia la sociedad para hablar un poco también sobre cómo podemos generar este cambio tan importante que para las mujeres es urgente ya, ¿no? Un cambio en las conductas, un cambio en el machismo, en la forma en la que hemos venido siendo educadas y educados y en la que nosotras mismas estamos preservando cierto tipo de cuestiones a través de los hogares y de las familias. Entonces sí es importante que para generar un cambio pues en toda la sociedad podamos no solo abrir el debate, sino tratar de impulsar cambios estructurales en los cuales como sociedad estemos compartiendo un propósito común que es una vida libre de violencia, ¿no? Y en materia laboral, ¿cómo está el panorama también en el estado de Jalisco, tomando en cuenta que tenemos empresas donde también se lleva a cabo el acoso sexual? Pues mira, la verdad es que en términos laborales nosotros tenemos un panorama en el que por lo menos casi 5 de cada 10 mujeres son parte de la población económicamente activa, que recibe un ingreso remunerado. En esta parte es donde tenemos que poner atención a los asuntos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres para que no sea desigual el salario al mismo tipo de trabajo y de responsabilidad. Se están tomando acciones para poder atender este asunto desde la Secretaría del Trabajo, pero tenemos sí un tema pendiente con relación a el trabajo no remunerado, ¿no? Que es un trabajo que no se reconoce, que todas lo hacemos, y no es solamente algunas, sino todas, incluso quienes somos parte de la población económicamente activa, y hay que entonces hablar y debatir sobre este tema del salario no remunerado, que son las actividades del hogar y de la casa, y que tendríamos que comenzar a compartir en igualdad junto con los hombres en una lógica de igualdad sustantiva, ¿no? En esta formación de hogares distintos. Entonces, pues hacia allá habremos de caminar. Y los protocolos, por lo menos en la administración pública, con las unidades de igualdad, los protocolos para aplicar pues las sanciones y promover la denuncia del acoso y el hostigamiento sexual, ya están pues siendo capacitadas las y los servidores públicos, y en algunas empresas que cuentan con el distintivo de espacios por igualdad también estamos en esa lógica. Habremos de generar mayores acciones con el nuevo secretario del Trabajo para poder avanzar en este tema en la iniciativa privada, ¿no? Y en el tema de la familia también hay una problemática muy importante que es la violencia intrafamiliar. Ahí igual, ¿cuáles son las acciones y las medidas que se han estado llevando a cabo por parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres? Pues fíjate que gran parte de lo que hemos hecho transita por este asunto de hablar sobre la violencia, hacerla visible y sacarla de la normalidad o de la naturalización que tiene. Desde el momento en que lo hacemos de esta manera, lo sacamos de esas 4 paredes en donde aún en estos tiempos se sigue considerando que el tema es un asunto de pareja, de dos, o que se debe de quedar solamente en el hogar. Es muy importante que hagamos conciencia como sociedad que no es solo un asunto de pareja, sino que es un asunto que lastima a la sociedad entera, que lastima a niños y niñas, a todos quienes rodean a una mujer que vive una situación de violencia. Entonces es muy importante tratar de trabajar junto con la sociedad el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Si tú conoces a una mujer que está cerca de tu casa, que es tu vecina, que es tu amiga y que vive una situación de violencia,
pues platicar con ella, acercarle alguna información, darle una orientación o buscar que asista a alguna institución para que esto ocurra, pero no quedarse callados, porque dejar que el asunto de la violencia se siga manteniendo entre cuatro paredes, pues nos puede llevar a casos muy lamentables como los que hemos visto últimamente, que es la violencia feminicida, ¿no? Por último, estamos a unos meses de que concluya esta administración estatal. ¿Cuál es el reto para las próximas administraciones? Híjole, yo creo que tendrían muchísimos, pero fundamentalmente tiene que ver con una agenda de progresividad sobre los derechos humanos y en específico también los derechos de las mujeres, ¿no? Y el primero, fundamental, es el derecho a vivir una vida libre de violencia. En este sentido, yo creo que es muy importante impulsar para los próximos gobiernos, hablo de los municipales y los estatales, por supuesto, que haya una convicción en esta agenda de progresividad, que no se vaya a pasos atrás, que garanticemos una mejor operación con los centros de justicia para las mujeres, que garanticemos que los trabajos que se han venido generando pues puedan tener continuidad. Por supuesto habrá algunos en los que se deseen ellos y ellas replantear algunas estrategias, pero hay muchos esfuerzos que se han venido elaborando que requieren esta perspectiva de progresividad, que no solamente sea visible a través de presupuestos públicos y a través de la voluntad política, sino más allá de planes y programas, de un programa estatal de prevención y atención de la violencia contra las mujeres que sea renovado por ley en la próxima administración, un Proigualdad también, y que asigne a cada espacio de la administración pública un indicador y una acción muy clara que permita esta transversalidad que hemos venido impulsando. Entonces, pues tanto para los gobiernos como para la sociedad civil tenemos que impulsar una progresividad de la agenda. Gracias, regresamos los micrófonos a cabina.